Mi hermano me arruinó, mientras todos aplaudían su éxito. Hola, me llamo David. Y durante muchos años, pensé que la lealtad venía con el apellido, que cuando compartes infancia, navidades, pérdidas, entonces estás a salvo, que si alguien creció contigo bajo el mismo techo, si lloraron juntos en el funeral de su padre, si brindaron por los sueños de los dos, entonces no hay forma de que esa persona te apuñale. Me equivoqué. Y lo peor no fue la traición. Lo peor fue haberla sentido venir. Y haberme hecho el ciego. Por amor. Por lealtad. Por ese viejo hábito de justificar a quien amamos, aunque nos esté dejando vacíos. Yo fui quien sostuvo la empresa cuando papá murió. Fui quien acompañó a mamá cuando no teníamos nada. Y también fui quien abrió espacio, sin condiciones, para que mi hermano pudiera crecer sin cargar con el peso del mundo. Siempre creí que el amor familiar era una inversión segura, que podía poner mi tiempo, mi confianza, mi firma, y que todo lo construido se quedaría en casa. Pero no sabía que a veces el enemigo no llega con capucha. A veces llega con una sonrisa conocida, con un tranquilo, hermano, yo me encargo. Y cuando desperté, ya no quedaba nada de lo que habíamos soñado juntos, ni empresa compartida, ni confianza, ni siquiera una disculpa. Esta es mi historia, la historia de cómo mi propio hermano me dejó sin nada, mientras todos aplaudían su éxito, pero también es la historia de cómo me volví a levantar, de cómo uno puede perderlo todo, incluso la fe en la sangre, y aún así reconstruirse con dignidad. Mi padre no era un empresario exitoso según los estándares de revistas. Nunca salió en un artículo, ni tuvo una oficina con vista panorámica, pero tenía algo más valioso, respeto. Respeto de los clientes, de los proveedores, de su equipo, y sobre todo, respeto por su oficio. Su taller de carpintería era pequeño, pero lleno de vida. Olor a madera recién cortada, a barniz, a esfuerzo honesto. Desde los 13 años, yo ya pasaba mis veranos allí, limpiando herramientas, ayudando con los pedidos más sencillos. Y aunque él nunca me lo dijo directamente, me miraba con ese orgullo silencioso que uno reconoce con el tiempo. Samuel, en cambio, no aparecía mucho por el taller. Era más libre, más inquieto, más soñador. Papá decía que cada uno tenía su ritmo, y que el negocio, si lo sabíamos cuidar, nos serviría a los dos. Cuando papá enfermó, la responsabilidad cayó sobre mí. Fue natural. Ya llevaba años involucrado. Sabía cómo funcionaba todo. Lo acompañé al hospital, firmé documentos, hablé con proveedores. No era solo el hijo mayor. Era su reflejo en muchos sentidos. Cuando él falleció, no hubo herencia millonaria. No hubo propiedades ni cuentas escondidas. Lo único que nos dejó fue el taller. Y una carpeta vieja, con las palabras que aún hoy me pesan. Para mis hijos, si algún día ya no estoy, este taller es suyo. Pero el trabajo, el nombre y los clientes se heredan con humildad. Recuerdo que Samuel leyó esas líneas en silencio, luego dijo, él siempre quiso que trabajáramos juntos. ¿Verdad? Yo asentí, y desde ese momento me juré a mí mismo que, aunque Samuel no tuviera el mismo compromiso, yo encontraría la forma de hacerlo parte. Lo incluí en decisiones. Le ofrecí un espacio propio dentro del negocio, una pequeña oficina para sus ideas. Hasta llegué a poner su nombre en la nueva página web, David y Samuel, Carpintería Creativa. Los clientes lo conocían por ser el hermano joven, el que siempre llegaba con una idea moderna, con un discurso fluido, con carisma. Y yo lo celebraba, porque él tenía lo que a mí me faltaba, frescura. Y yo tenía lo que él evitaba, constancia. Éramos dos mitades necesarias. O eso creí. Yo me quedaba horas después del cierre revisando cuentas. Hablaba con contadores, planificaba gastos, pensaba en el personal. Y mientras tanto, Samuel hablaba de expansión, de nuevos formatos, de alianzas estratégicas. A veces sentía que no hablábamos el mismo idioma, pero me decía a mí mismo que así son los hermanos, distintos, complementarios. Yo quería honrar a mi padre. Samuel, no estoy seguro de qué quería. Tal vez reconocimiento, tal vez libertad, tal vez todo, sin el peso de ganárselo. Y sin darme cuenta, el taller de papá, el que construyó con sus manos durante 30 años, se estaba convirtiendo en la base de algo que yo no sabía si aún me pertenecía. Porque cuando uno entrega todo en nombre de la familia, no siempre se da cuenta de lo que está perdiendo en el camino. Samuel llegó una tarde cualquiera, agitado como siempre,
con ese brillo en los ojos que solía encandilar a todo el mundo. David, me dijo sin siquiera sentarse, tengo una idea. Escúchame bien. Esto puede ser lo que nos saque del plano chico. Vamos a modernizar todo, muebles con cargadores inalámbricos, sensores de luz, integración con apps. Muebles inteligentes. Yo lo miré sin decir nada al principio. Lo conocía. Ese entusiasmo suyo era magnético, pero muchas veces terminaba en papeles arrugados y carpetas olvidadas. ¿Y cómo haríamos eso? Pregunté, con cautela. Fácil, respondió, como si tuviera el mundo en sus manos. Yo ya hablé con unos contactos. Gente de tecnología, diseñadores industriales, inversores. Pero necesitamos una estructura inicial. Podemos crear una marca paralela, usar la credibilidad del taller como respaldo. Tú pones el capital y la infraestructura, y yo manejo la innovación. En su cabeza era perfecto. En la mía, no tanto, pero lo vi tan convencido. Tan seguro. Me mostró renders, bocetos, nombres posibles. Y entre dudas y orgullo, algo en mí quiso creerle. No somos solo un taller, David, me decía. Podemos ser una marca internacional. Solo falta que pensemos en grande. Y aunque yo seguía sintiendo que volábamos sin paracaídas, le di un voto de confianza, porque era mi hermano. Porque papá siempre decía, si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién lo hará? Firmamos un acuerdo básico. Yo pondría el capital inicial, el respaldo del nombre, de los contactos, del taller. Samuel se encargaría del desarrollo, la parte creativa y comercial, mitad y mitad. Esto va a cambiarlo todo, me dijo, estrechándome la mano. Y durante los primeros meses, así pareció. Diseñamos prototipos, visitamos ferias, contactamos proveedores más modernos. Yo incluso accedí a tomar un pequeño préstamo personal para cubrir los materiales que él necesitaba. Me acuerdo de ver a Samuel presentar en una reunión con potenciales compradores. Tenía labia, presencia, encantó. Hablaba del proyecto como si fuera su sueño de toda la vida, como si la parte difícil, los números, los permisos, los plazos, no existiera. Y ahí fue cuando sentí el primer nudo. Una vez, en una entrevista para una pequeña revista local, él habló de su empresa emergente de diseño inteligente. No mencionó el taller, ni a papá, ni a mí, solo él, su visión, su camino. ¿Y esto? Le pregunté luego, mostrándole la nota. Va, hermano, se rió, no es para tanto. Es solo marketing. Tú sabes que esto es de los dos. Quise creerle, porque hacerlo era más fácil que admitir lo que empezaba a ver. Que tal vez Samuel nunca quiso un proyecto juntos. Solo quería una plataforma, una que ya existía, una que yo había sostenido. Pero aún así, seguí adelante, tapé las dudas con trabajo, silencié el ruido con esperanza. Después de todo, si no creía en él, ¿quién lo haría? Lo que no sabía era que él ya estaba creyendo solo en sí mismo. Todo empezó con una ausencia, pequeña, sutil, casi justificable. No voy a llegar hoy, hermano. Me salió una reunión imprevista. ¿Puedes cubrir por mí la presentación? Ya sabes cómo manejar a los proveedores. Estoy con fiebre, ¿puedes ir tú al encuentro con la diseñadora? Y yo iba, y yo cubría, y yo ponía el cuerpo y el alma. Al principio no sospechaba, solo pensaba que estaba cansado, que tal vez necesitaba espacio, que su lado creativo necesitaba caos para brillar. Hasta que dejó de responder del todo. Primero fueron los mensajes sin leer, luego las llamadas sin devolver. Después, directamente, el silencio absoluto. Fui a buscarlo, pasé por su departamento. La casera me dijo que no lo veía hace semanas, que creía que se había mudado. Me inquieté, pero más que por enojo, por preocupación. ¿Le había pasado algo? ¿Estaba bien? Hasta que alguien me compartió un enlace, una nota en una revista digital de diseño. Ahí estaba él, Samuel, traje nuevo, sonrisa blanca, junto a un hombre que no conocía. Fundadores de Sans Furniture, diseño inteligente con visión latinoamericana. Sense, el mismo nombre que había usado cuando me propuso la idea. Los mismos muebles, las mismas propuestas. Solo que esta vez, yo no aparecía por ningún lado. Mi nombre no estaba, mi rostro tampoco. Ni siquiera una mención, una línea, una nota al pie.
Era como si yo nunca hubiese existido. Entré en shock. No entendía. Busqué al abogado que había redactado nuestro acuerdo. Lo revisamos. Había cláusulas que permitían modificaciones parciales al uso de los diseños si se presentaban como evolución de concepto. Yo las había firmado, sin leer del todo, confiando. Él sabía lo que hacía. Siempre lo supo. La sociedad había sido solo una transición, una plataforma para impulsarse, una escalera. Y yo, el peldaño más firme, me sentí ridículo, vacío, usado. Pero lo que más dolía no era el negocio, ni siquiera el dinero que puse. Lo que más dolía era la forma en que eligió desaparecer, sin hablar, sin discutir, sin enfrentar, como si yo no mereciera ni siquiera una explicación. El silencio no fue ausencia, fue abandono, y en ese silencio entendí todo, que nunca fuimos socios, que nunca trabajamos en conjunto, que yo construía un puente, mientras él planeaba su salida. A veces, las palabras traicionan, pero hay silencios que destruyen más que 1000 mentiras, y el suyo fue el más cruel de todos. Hay un ruido particular en el éxito ajeno cuando proviene de una traición. Es un ruido que duele, un eco que se mete en el pecho y lo sacude en cada respiración. Durante meses, ese eco me perseguía. Cada vez que alguien preguntaba por Samuel, cada vez que alguien me decía, tu hermano está en la radio, lo vi en una charla TED, qué orgullo para la familia. ¿Tú sigues con la carpintería tradicional? Bueno, él sí que dio el salto. Yo solo sonreía, a veces asentía, otras veces, solo me iba. Me encerré en el taller de papá, literal y simbólicamente. Volví a lijar con las manos, como cuando era niño. Volví a tomar medidas en papel, a hacer planos, a sentir el olor de la madera como un consuelo. No era resignación, era volver a lo que era real, a lo que no necesitaba discursos vacíos ni marketing barato. Mientras tanto, Samuel brillaba, premios, entrevistas. Una nota lo nombró emprendedor disruptivo del año. Yo ya no sentía rabia, sentía lástima, y un poco de vergüenza por no haber visto todo antes. Hasta que, como suele pasar con los castillos construidos sobre promesas rotas, empezaron a derrumbarse. Primero fue una denuncia de un socio, después una auditoría por fondos no declarados, y luego un escándalo público. Uno de los diseños premiados era prácticamente una copia de un proyecto escandinavo del año anterior. Los medios que lo habían encumbrado, ahora lo devoraban. Lo llamaron farsa creativa, promesa inflada, negocio de humo. Y entonces el eco empezó a apagarse, poco a poco, como un aplauso que se va debilitando cuando ya nadie quiere seguir aplaudiendo. Un día, me llegó un mensaje. Era de él. David, sé que no merezco ni que leas esto, pero me equivoqué. Quisiera hablar, aunque sea una vez. Necesito pedirte perdón. Lo leí 3 veces. No respondí, no por venganza, sino porque entendí que había cosas que ya no podían volver atrás, y que hay disculpas que no se construyen con palabras, sino con actos. Actos que él nunca tuvo el valor de ofrecer. Lo bloqueé, no por odio, sino por amor propio. El eco finalmente se apagó, y en el silencio que quedó, por primera vez en mucho tiempo, pude escucharme a mí mismo, y supe que estaba sanando. Siempre pensé que la sangre era un vínculo sagrado, que ser hermanos era un pacto invisible que nada podía romper. Crecí creyendo que la familia era una garantía de lealtad, que podías compartir tu techo, tu mesa, tu cuenta bancaria, y que nada malo saldría de eso. Estaba equivocado, porque lo que nos une no siempre nos cuida, y lo que se cría contigo también puede crecer en otra dirección. Mi hermano no solo me traicionó, me robó años de trabajo, confianza, esfuerzo y parte del legado de nuestro padre, pero, sobre todo, me arrebató algo que duele más que el dinero, la ilusión de que la familia te protege por naturaleza. Durante mucho tiempo cargué con ese dolor en silencio. No sabía si contarlo, si ocultarlo, si justificarlo. Llegué a pensar que tal vez era mi culpa por confiar demasiado, por no leer bien los papeles, por dejarme llevar por la emoción. Pero no, confiar no es un error. El error fue suyo, por traicionar esa confianza. Y sí, la familia es importante, pero no lo es todo. Aprendí que lo que realmente vale no se hereda, se demuestra. Y que hay personas con las que compartes apellidos, pero no principios. Hoy, el taller de papá sigue en pie, más humilde, más pequeño, pero con las manos limpias. Yo sigo en pie también, tal vez más cauto,
Tal vez con menos gente a mi alrededor, pero con más claridad sobre a quién dejar entrar. No volví a saber de Samuel. No lo necesito. Perdoné, sí, porque entendí que cargar con rencor es como beber veneno esperando que el otro se enferme. Pero eso no significa reconciliación. Perdonar fue para mí, no para él. Hoy sé que familia no es sinónimo de fidelidad, que hay amigos que se vuelven hermanos, y hermanos que terminan siendo extraños. Y si tú que me escuchas estás pasando por algo parecido, te dejo esta única certeza: lo que te hacen no define tu valor. Lo que haces con eso, sí, porque al final, las heridas enseñan, y hay traiciones que duelen, pero también despiertan. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo reflexionar o te tocó alguna fibra, compártela, y dime en los comentarios: ¿alguna vez alguien de tu familia te traicionó por dinero?